Buenos días, hermanos. Os doy la bienvenida a todos. Y voy a compartir con vosotros el mensaje de la palabra, cuyo título es El precio de la gracia. Está inspirado en el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Leamos el pasaje. Dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Estos versículos que acabo de leer son bastante conocidos por todos nosotros. La verdad es que es un pasaje que representa un pilar muy grande de nuestra fe. Un pilar bastante importante, porque habitualmente este texto lo empleamos cada vez que predicamos o compartimos nuestras creencias con las personas, ¿no? Este sencillo texto nos habla de nuestra salvación, básicamente. El hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, automáticamente nos está hablando de algo gratuito, ¿no? Es decir, de algo que no tiene precio, sin precio, algo que no nos cuesta nada y que por lo tanto no tenemos que hacer nada por conseguirlo, ¿no? En la Biblia, la gracia hace referencia a un perdón y a un favor inmerecido por parte nuestra. Y esto es importante, ¿no? Que lo tengamos siempre presente. Pero además de esto, ¿qué es la gracia? La gracia es un atributo de Dios, es la generosidad de Dios, es la misericordia de Dios hacia nosotros. Ser rebeldes y pecadores que estamos sentenciados o estábamos sentenciados a muerte a causa de nuestros pecados, ¿no? Para que la gracia sea gracia, debe de ser gratuita, sin condiciones, sin buscar ganancia por parte de quien la otorga, ¿no? En este caso, por parte de Dios, que es quien nos hace partícipes de esa gracia. Es decir, Él no espera nada a cambio, ¿no? Él nos da esa gracia. Pero sí lo hace con un deseo y de parte de Dios y con un objetivo, ¿no? La finalidad de la gracia es nuestra salvación. Y ese es el cometido que tiene la gracia en nosotros, ¿no? Es el don que Dios nos da precisamente para que podamos ser salvos, ¿no? Y esto lo debemos de tomar muy en serio porque nos estamos refiriendo a algo de gran importancia, porque nuestra salvación y nuestra vida eterna es lo más valioso que podemos tener, sin lugar a dudas. La misericordia de Dios nos hace un regalo de su parte y no nuestros méritos. Por eso, fijarnos en el texto que hemos visto de Efesios de manera detenida nos lleva a esto, ¿no? A valorar que verdaderamente es un regalo de parte de Dios, ¿no? Algo que Dios nos da y que nuestros méritos, nuestros logros, nuestras capacidades no tienen nada que ver en esto, ¿no? La salvación es algo completo, algo terminado por parte de Dios, ¿no? Cuando hemos visto en el pasaje que dice la fe no de vosotros, porque es un don de Dios, aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe misma forma parte de ese don gratuito de Dios, ¿no? Y no como un logro humano. El pasaje de Efesios nos lo deja muy claro. Somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no por obra. O sea, ahí vemos claramente cómo la palabra de Dios hace hincapié en esto, ¿no? En que es algo de parte de Dios totalmente, ¿no? Donde el ser humano no tiene nada que aportar. Luego, los pecadores dependen, por tanto, de este don gratuito de Dios para convertirse. Eso es evidente, ¿no? Profundizar en Efesios 2, versículos del 8 al 10, pues nos da la verdadera dimensión de lo que enseñan, ¿no? Porque en ellos solo vemos la salvación gratuita de Dios para nosotros como un regalo que recibimos por fe, no siendo necesarias las obras para alcanzarla, aunque sí por poseerla. Esto también lo tenemos que tener presente, porque hay quien lee, no por obras, y parece
que ya los creyentes tenemos que darle de lado a la buena obra, ¿no? La buena obra no la hacemos para alcanzar la salvación, ¿no? Porque hemos visto que es un don gratuito de Dios. Pero sí tenemos que hacerla precisamente porque poseemos esa salvación. Y aquí está el dilema que lleva a muchos creyentes al error, ¿no? Porque las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí son la consecuencia o el resultado de la misma, ¿no? Decía el texto, por gracia solamente y por fe solamente. Con esto hay que tener cuidado porque se puede entender equivocadamente, como estoy diciendo, ¿no? Y pensar que no es necesaria una vida de rectitud. Hay muchos creyentes que se pierden y se confunden con este tema, ¿no? Y participan con ello de la idea equivocada de que el cristiano puede vivir descuidadamente, ¿no? Pensando que el pecado le da más oportunidad a la gracia de Dios para ser ejercitada. Y de esto mismo nos advirtió el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice así, a modo de advertencia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. El llamado a la buena obra, al igual que el ayuno, no es un chantaje por nuestra parte, ¿no? Ni un medio para implorar el favor de Dios con garantía, ¿no? O sea, pensando, bueno, voy a hacerle a Dios esta petición y como estoy ayunando o soy muy hacedor de buena obra, pues bueno, voy a tener seguramente la petición esa, la voy a tener concedida. No, las buenas obras no son ni un chantaje ni nada, sino que es la consecuencia necesaria de una nueva vida en Cristo. La palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Que los creyentes por sus frutos, los verdaderos creyentes discípulos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? En la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 14, habla precisamente sobre la necesidad de las buenas obras, ¿no? Y que es algo que a Dios le agrada. Mirad, hermano, dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Lógicamente, se está refiriendo al sacrificio de Cristo. Y continúa, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta palabra, este término, celoso de buenas obras, lo podemos entender como con un deseo ferviente por hacer esas buenas obras que agradan a Dios. Por tanto, Dios quiere las buenas obras. No nos confundamos, que muchas veces pensamos que esto de las buenas obras va más bien con los católicos que con nosotros, ¿no? Porque ellos dicen que sí, que las obras son necesarias para salvarse, en fin. No, la buena obra es algo que agrada a Dios, ¿no? No constituyen, no producen la salvación, pero son sus resultados, es lo que estamos hablando, ¿no? Y por supuesto, constituyen fruto y evidencia de que somos salvos. Pues esta salvación, al igual que la santificación y las buenas obras que debemos hacer, fueron preparadas de antemano por Dios. Es lo que nos dice Efesios en el versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta eso preparó Dios de antemano. Entonces, no podemos argumentar que las buenas obras no son necesarias o es algo que no va con nosotros. Pero a pesar de la sencillez de este pasaje que estamos viendo, pues bueno, si caemos en el error del versiculismo, de querer mirar un árbol solo y no el conjunto del bosque, o con una finalidad o un propósito maligno, podemos hacer una mala interpretación, ¿no? Tal vez de la palabra de Dios, buscando, bueno, una finalidad o un propósito, ¿no? Por eso debemos de ser cuidadosos a la hora de estudiar, de interpretar la palabra de Dios y mirar todo ampliamente, no detenernos en un puntito y clavar ahí la bandera y decir esto es lo que yo creo y esto lo defiendo a ultranza y ya está, ¿no? No es así. Pero bueno, ¿por qué se manifiesta la gracia? ¿Por qué hace acto de presencia? Pues para responder a esta pregunta hay que exponer el verdadero evangelio. Claro, alguno dirá, pero bueno, ¿qué? ¿Que hay otro evangelio? Pues sí, lamentablemente sí. Y están muy presentes en nuestros días.
Tenemos el evangelio dispensacionalista, judaizante. Hoy muchas iglesias han puesto por aquí la estrella de David, han puesto aquí o detrás la bandera de Israel, ¿no? Pensando en un candelabro, en una menorá, el candelabro este de los 7 brazos, pensando que con ello le dan un halo de espiritualidad al culto, ¿no? A la iglesia. Llegan al extremo incluso de decir que el Israel actual es el pueblo de Dios y que son o serán salvos porque son de allí y han nacido allí. Y esto es un evangelio distinto. Cuidado. Tenemos que ser precavidos y conocer la palabra de Dios porque, mirad, la gente de Israel no cree en Jesús. Además, no solamente a Jesús, sino que a los cristianos nos llaman perros. Entonces, llamándonos por este nombre, es difícil pensar que una persona que no cree en el Salvador pueda salvarse sin ese Salvador. Mirad lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36, y es una realidad de este pueblo actual de Israel. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdón. Luego, aquellos que niegan, que se resisten a creer en el Hijo de Dios, dice que están en la ira. No verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, ¿cómo se puede decir que una persona, por pertenecer a una nación, va a ser salva? Por supuesto que habrá en Israel personas que se salvarán, judíos que se salvarán, pero aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y Señor. Abrir la puerta a una salvación excluyendo a Jesucristo, eso es predicar otro evangelio. Además, mirad, el apóstol Pablo nos advierte en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí tenemos una dura advertencia del apóstol Pablo. Y lo lamentable de todo esto es que las iglesias están cayendo en este error, en esta herejía. Y no tienen a un apóstol Pablo o a un ángel enseñándole. Tienen a un cualquiera y la gente cree en esa palabra. Pero eso ocurre porque desconocen la palabra de Dios. Otro evangelio que existe en la actualidad, el evangelio de la prosperidad, la generación de éxito, que muchos quieren obedecer para tenerlo todo aquí en la tierra, para no enfermar, etcétera, para un montón de cosas, para todo bueno, ¿no? Tenemos también el evangelio de azúcar. El evangelio de azúcar porque es un evangelio muy dulce, o lo podríamos definir también como el evangelio de cristal, donde Jesús es tu colega. Si pecas no pasa nada porque Dios es amor, no te va a castigar. Ven a la iglesia y te irá bien, se te acabarán los problemas. Y hombre, tenemos que vivir de una manera para no parecer bichos raros, para que aquellos que no conocen a Dios no nos vean como raros. O sea, que lo que están diciendo es que tenemos que seguir pareciéndonos a los que hay ahí fuera, a los del mundo, parecernos al mundo. Y se esfuerzan en la iglesia por hacer cosas, para que si entra alguien del mundo no vea algo raro. Eso raro se supone que debe de ser Cristo. Entonces mundanalizan todo lo que es el culto, la adoración, la alabanza y todo, para no parecer raro. Entonces, ¿a quién agradan? ¿Al de fuera o al Señor? Pensadlo bien. Pensadlo bien. Estos son los evangelios, las creencias, lo que está moviendo, lo que motiva a muchos creyentes. Yo no soy quien para decir quién es creyente o quién no. La gracia, hermanos, no es una emoción o un ritual. Y la iglesia no es un plató de televisión. Hoy, lamentablemente, vemos cómo en las congregaciones muchos creyentes actúan porque otros lo hacen. Hay quien dice amén, provoca que los demás, amén, amén. Hay quien aplaude y los demás aplauden. Pero vamos, por no quedarse rezagados. Es como en el plató de televisión,
que claro, el que está en su casa viendo la televisión no lo ve, pero en el que está en el plató sí. Cuando sacan unos carteles, ponerse en pie, hacer la ola, aplaudir, reírse. La iglesia no es eso. Y esa es la realidad que hay en muchas congregaciones. Romanos 12:1 nos dice que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por tanto, somos seres que razonan, que entienden. El culto racional es precisamente darle a Dios algo lógico y conscientemente de lo que estamos haciendo. No hacer las cosas porque uno se ha adelantado y otro. No, hay que hacer las cosas. Mirad, una cosa, algo interesante. Cuando hubo el alboroto en Éfeso contra Pablo, que aquel famoso platero Demetrio provocó que las multitudes de la ciudad se volcaran, gritando, protestando. Dice la Escritura que la mayoría de ellos estaban allí y no sabían el cometido ni por qué estaban allí. Pues muchos están en la iglesia de la misma manera, actuando porque ven a otros y hacen lo que hacen otros, no hacen lo que hace Cristo. Eso es lo lamentable. Pero gracias a Dios está también el Evangelio verdadero, ¿no? El que expone claramente la condición y la situación del hombre. Porque el problema del hombre existente es bien sencillo. Y es que el hombre es pecador y Dios es santo. Y pecado y santidad no pueden cohabitar juntos. Es como dos imanes, si los tomamos por los polos opuestos, es imposible unirlos. O mezclar el aceite con el agua, ¿no? Por lo mismo. Donde está el Dios santo, allí no podemos llevar el pecado. Es imposible, ¿no? Y precisamente es ese pecado el que nos separa de la santidad de Dios y que por nosotros mismos, por más que lo intentemos, no vamos a poder acercarnos nunca, porque es imposible, ¿no? Además, el pecado tiene una consecuencia, una condena que pesa sobre toda la humanidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado también tiene un precio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es el regalo de Dios. Y también tiene una sentencia. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por tanto, el pecado es algo que está sobre toda la humanidad. Si unimos estos tres versículos que acabo de leer, pues bueno, nos muestran la realidad de todo ser viviente, separación de Dios y muerte. La verdad que es un panorama feo y aterrador el que tiene el ser humano. Y esa separación del Dios santo y del hombre pecador es una distancia insalvable, una distancia imposible para cubrir por nosotros, ¿no? Porque es una cima. Una cima es un abismo, no una cima, que sería una montaña. Un abismo que nos separa, ¿no? De por medio. Y que la única manera que hay de que el hombre pecador pueda atravesar ese abismo y llegar hacia donde está el Dios santo, a la santidad de Dios, es por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. No hay otra manera ni ritual, porque también los rituales están presentes en la vida de muchos cristianos. Se piensan que por hacer aquí algún teatrito o ahí en vuestro asiento, ya el Señor perdona, el Señor, y no va la cosa de esta manera. Esto es más serio. La cruz es el puente que comunica esas dos orillas separadas, ¿no? Y que nos permite a los pecadores, una vez limpios, una vez que hemos perdido perdón, que hemos confesado nuestros pecados y hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador y Señor, entonces nos permite acercarnos a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque para nosotros es imposible. Hermano, llegado a este punto, bueno, las confesiones de fe de la Iglesia, tenemos la confesión arminiana, la cual, pues bueno, dice que el hombre tiene un libre albedrío y puede decidir aceptar ese evangelio o no aceptarlo. Está también la
la postura calvinista que dice que no, que desde que el hombre cayó, es decir, desde que Adán pecó, el ser humano tiene una incapacidad que no tiene, que no, por más que quisiera, nunca podría, por su parte, decir, Señor, quiero que tú vengas a mi vida, ¿no? En realidad la palabra de Dios nos dice que no hay quien haga lo bueno, ¿no? No hay quien busque a Dios. Y en estas palabras vemos verdaderamente que es que estamos incapacitados, que por nosotros mismos no podemos, ¿no? Y la verdad es que el amor de Dios hacia nosotros, seres pecadores, pues bueno, es algo incomprensible, ¿no? Tenemos este versículo, Juan 3:16, que también conocemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este versículo, pues bueno, es un gran exponente del amor de Dios por nosotros, ¿no? Y la verdad es que son muchos textos de la Escritura los que nos hablan de ese amor incondicional, de ese gran amor, ¿no? Romanos 5:8 también nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como digo, lo tuvo que hacer porque estábamos incapacitados por nosotros mismos. Nosotros no podíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptamos a Jesús y su obra en la cruz? ¿Sin arrepentimiento? ¿O cómo lo hacemos? Tal vez aquí esté el desconocimiento en este paso, ¿no? Y de aquí puede ser que venga la causa de una vida espiritual pobre en muchos creyentes, en el tipo de evangelio que escucharon en su día, o el tipo de evangelio que han creído. Hermanos, yo he puesto estos textos sobradamente conocidos, seguramente alguno dirá, pero a mí qué me va a decir con esto, si esto lo conozco yo de hace un montón de años, ¿sí? Pero seguramente hay otros que vienen de otros sitios que no han escuchado el evangelio de esta manera, seguramente, ¿no? Mirad lo que nos dice la palabra de Dios, porque hay gente que aceptaron a lo mejor al Señor como su Salvador en un llamado y levantaron la mano y ya le dieron la condición de que eran cristianos verdaderos. Y a lo mejor ni se han arrepentido, ni han confesado sus pecados. Y están ahí. Y están, como digo, pues viviendo una vida pobre, aparentando que son creyentes y no serlo, ¿no? Mirad, Marcos 1:15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego, pedir, hablar del arrepentimiento a la persona que estamos testificando es primordial. Es primordial precisamente para evitar este tipo de cosas que muchos arrastran precisamente por no haber recibido una sana doctrina. Sabemos que la Escritura nos dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y por tanto no debemos nunca de presentar un evangelio mutilado, sino tal y como nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo presentamos también? Sin confesión. Mirad, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál es la premisa? Confesar nuestros pecados para que nos limpie y nos perdone. Luego esto es algo que tenemos que tener presente. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador es algo más que levantar una mano en un llamado o repetir una oración, más la oración de fe. No, no. Con la persona hay que hablar, hay que preguntarle para comprobar y asegurarnos de que esa persona ha recibido ese mensaje en condiciones, que lo ha entendido. Porque hay muchos también que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Salvarse quiere salvarse todo el mundo, es evidente. Pero servir, porque el servicio es lo que supone tener un Señor, ¿no? Eso ya no es del agrado de todos. A veces la grandiosidad del amor de Dios, su perdón inmerecido expresando en el Evangelio, nos puede llevar precisamente a olvidarnos de las obligaciones, ¿no? Y ese Dios es amor y todo esto,
eso mal interpretado o tomando las cosas, haciendo versiculismo, pues bueno, verdaderamente nos puede llevar a eso, a olvidarnos de nuestras obligaciones. Mira, 1 Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Luego, esto es algo que también debemos de tenerlo muy presente en nuestra vida. Claro que vamos a pecar porque no somos perfectos, pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado es aquel que hace algo habitualmente, ¿no? Mirad, hermanos, cuando se expone con firmeza la verdad del Evangelio y de toda la Escritura, siempre surgen detractores y ven en estas enseñanzas juicio, acusación, etc. Pero mirad, hermano, lo que yo comparto aquí no es mi opinión personal, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso estoy empleando tantos textos bíblicos. Porque si suavizamos el mensaje del Evangelio para complacer a la gente, terminamos no presentando lo único que necesitan saber. Eso es lo único que necesitan saber. Que es conocer y entender el verdadero significado y lo que representa el que Jesús haya muerto y haya derramado su sangre por nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que le dio unos mandamientos que debía de cumplir. Y sabemos todos que Adán desobedeció y por ese motivo todos nos convertimos en enemigos de Dios, ¿no? El pecado entró en el mundo y pasó a todos nosotros y es por ese motivo que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, justo, recto y por eso debe de castigar el pecado en todas partes, en todo lugar. No lo puede pasar por alto. Precisamente si lo pasara por alto, pues no sería ni justo, ni santo, ni recto. Es así de sencillo. Y nosotros somos pecadores que merecen que la ira de Dios caiga sobre nosotros, por lo que hicimos ayer, por lo que pensamos hoy, por tantas y tantas cosas que hacemos que ofenden a Dios, ¿no? Pero Dios es misericordioso y envió a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados y murió una vez y para siempre. Dice la palabra, es justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ese fue el sacrificio que hizo Jesús. El justo, aquel que no cometió pecado en su vida, tuvo que entregarse, tuvo que morir por nosotros, ¿no? Por los injustos, para que pudiéramos ir, acercarnos a Dios, llevarnos a Dios, ¿no? Tomó nuestro pecado sobre sí y lo clavó en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Por eso no hay otra respuesta. Es la única respuesta que el hombre tiene, ¿no? La palabra de Dios nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por tanto, estamos viendo que de ninguna otra forma se soluciona el problema de nuestro pecado. Por tanto, tenemos que ir a Cristo y pedir perdón para que nuestros pecados sean perdonados y seamos salvos de esa ira venidera. Debemos de enseñar la verdad bíblica, porque es la única manera de cumplir esa gran comisión que Jesús nos ha encargado. Si eliminamos algo de esto, estamos condenando a la gente. Jesús lo dijo claramente, ¿no? Mirad lo que dice Mateo 23:13. Y muchas veces, cuando vemos los pasajes bíblicos, bueno, y hablan sobre este tipo de personas, los fariseos y los escribas, que eran enemigos acérrimos de nuestro Señor, pues parece que no le prestamos mucha atención. Pero hay que prestarle, ¿eh? Porque ellos sabían y conocían muy bien la palabra de Dios. El problema de ellos es que no eran consecuentes con aquello que conocían, ¿no? Y mirad lo que dice este texto, Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Santiago también lo dice, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y si no presentamos la verdad bíblica, podemos estar en el lugar de estos fariseos, que ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a aquellos que estamos enseñando.
Por tanto, debemos de luchar por el Evangelio verdadero, exponer la verdad bíblica siempre para caminar correctamente. Hay que realzar el valor de la palabra de Dios, porque es la única fuente de la verdad. Hoy muchas iglesias han prescindido del púlpito e incluso de la palabra de Dios. Y aquí se pone alguien y hace un show y ya está. Y la gente llora, la gente se revuelca por el suelo y se van a su casa felices. Pero no se van con el alimento sólido que supone recibir y creer la palabra de Dios, ¿no? Si nuestra fe se basa en cualquier otra cosa que no sea la verdad bíblica, entonces nos encontramos enseñándole a la gente tal vez lo que ellos quieren oír, ¿no? Y mientras tanto, la gente muriendo, precisamente por no enseñarles la verdad. Cuando hablamos de la persona y de la obra de Jesús, es inevitable hablar sobre la ley y el Antiguo Testamento, ¿no? Me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de que Jesús cumplió la ley, de que ya no estamos bajo la ley y todo esto, parece como que Dios se equivocó con la ley, ¿no? O sea, que Dios instituyó la ley y luego tuvo que poner un remedio porque aquello no dio resultado. No, no es así. Simplemente que por nuestra imposibilidad para cumplir esa ley, facilitó el medio eficaz para nuestra salvación. Cristo, ese fue el medio. Pero eso estaba ya dispuesto desde antes de la fundación del mundo, desde antes del pecado de Adán. Hermanos, no tengáis nunca en la mente el hecho de que Dios hace las cosas provisionalmente y luego las resuelve. Dios no obra así. Mirad, Romanos 8:3, como antes os hablaba del versiculismo, vaya a ver ahora una cosa interesante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en su carne. Y cuando caemos en el error del versiculismo que antes os mencionaba, podemos tomar este versículo y el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y esto puede llevarnos a pensar de que esto ya no va con nosotros y por tanto que no estamos obligados a estas cosas, ¿no? Y tenemos que tener presente que Jesús te excluye de la ley ritual, de que sacrifices, que cordero, bueyes y esto, pero no te excluye de su ley moral, es decir, de sus mandamientos. La ley no nos justifica, pero es a través de ella que tenemos conocimiento del pecado, ¿no? Si la ley nos dijera, no robarás, pues tú nunca sabrías que robar es un pecado. Y lo lamentable de todo esto es que muchos creyentes no consideran importante el Antiguo Testamento. Y uno de los motivos que hace que lleguen a esa conclusión es el que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Mirad, hermano, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos libros, los libros que componen esas dos secciones, todas apuntan a Cristo. El creyente del Antiguo Testamento y el creyente del Nuevo Testamento, a ambos los salva Cristo. Pero volvamos al tema de la predicación. Simplemente una aclaración porque esto es inevitable que surja, ¿no? ¿La gracia tiene precio? Porque antes hablamos de algo gratuito. Mirad, hermanos, sí tiene precio. ¿Nuestra salvación tiene precio? Sí tiene precio. Para Dios tuvo un precio muy alto. La muerte de su Hijo en la cruz. Por tanto, Jesús es el precio, tanto de la gracia como de la salvación. Cuando Jesús pagó el precio, significa que pagó un rescate, un acto de liberación muy caro, muy costoso. Un rescate, sabemos todos, que es el precio pagado por liberar a alguien. En este caso, el precio del rescate de nuestro pecado y de nuestra condenación es la vida de Jesucristo entregada por nosotros. Por tanto, hay un precio, ¿no? La palabra de Dios nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ese es el precio que pagó Dios. ¿Y para nosotros tiene precio? Sí, pero no para alcanzarla o merecerla, como estábamos viendo antes. Para nosotros, el precio de la gracia es el seguimiento, es nuestro caminar diario con Dios. Porque es en ese seguimiento donde se hace patente el tipo de gracia que tenemos. Es decir,
el evangelio que creímos, aquello que nos enseñaron. Por eso hacía hincapié de que muchos tenían una vida espiritual pobre porque recibieron una enseñanza incorrecta. Y dependiendo de eso, del tipo de evangelio, del tipo de gracia que tenemos, así será nuestra vida espiritual. Porque hay dos tipos de gracia. Lo mismo que hay varios tipos de evangelio, falsos, desde luego, también hay dos tipos de gracia. Una verdadera y otra falsa. Hay una falsa, que es la gracia barata, que es la gracia como doctrina, donde el mundo encuentra un velo, encuentra un motivo para cubrir sus pecados, de los que ni se arrepiente ni desea liberarse. Se mantiene en ello. ¿Cuántos escucharon un evangelio que nada más que hablaba de amor, de que Dios es amor, de que el Señor es muy bueno, y que el Señor te perdona y el Señor no te pide nada, y aunque caiga 100 veces, ¿quién escuchó nada más que el buenismo? Y no escuchó nada de las obligaciones, ni de que Dios es un Dios santo, un Dios celoso. Mira que si era santo, que no podíamos ni acercarnos. Y ahora queremos acercarnos a Dios con una vida entregada al pecado. Aquí falla algo. La gracia barata también es la negación de la palabra de Dios. Antes os decía que muchos creyentes prescinden de la palabra de Dios. Es la justificación del pecado y no del pecador, ya que la gracia lo hace todo. Es que no tenemos que hacer nada. Ya Jesús lo ha hecho todo, ya. Interpretan mal todo esto. Por eso muchos que abrazan esta gracia no cambian y siguen viviendo como el mundo, siguen pareciéndose a él. No saben que deben arrepentirse y abandonar el pecado. No saben que deben de convertirse para ser sanados. La gracia barata es aquella que tenemos por nosotros mismos. Es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el menosprecio a la reverencia que le debemos a Dios, el perdón sin confesión. Las iglesias suenan los móviles, hablan la gente por teléfono dentro. ¿Eso es reverencia a Dios, hermano? Pregunto. Es el perdón sin confesión. ¿Cuántos se autoconceden un perdón? Se meten en su habitación escuchando una cancioncita y piensan que porque lloran o se emocionan ya están perdonados. Y el pecado, esa suciedad la tiene ahí y no te has puesto de rodillas ni le has perdido. Perdona que aquel que puede darte el perdón, a nuestro Señor Jesucristo. La gracia barata es la gracia sin seguimiento, sin cruz y sin Jesucristo. Un cristianismo de comodidad, como os decía antes. En cambio, la gracia verdadera, la gracia cara, es el tesoro escondido que un hombre encuentra y que entrega por todo lo que tiene por poseerlo, ¿no? Es la llamada que hace Jesús para que el cristiano abandone sus redes, para que le siga. Es la perla de gran precio, ¿no? Esas redes que nos atrapaban y que tenemos que abandonar. No podemos comenzar a andar por los caminos de Dios arrastrando nuestro pasado, ¿no? Es gracia cara porque, como hemos visto, ha costado un gran precio. Le ha costado a Dios la vida de su Hijo. Habrá un precio mayor que este. Es cara porque llama al seguimiento y le cuesta al hombre la vida. En los dos sentidos. No necesariamente el buen cristiano va a tener que sufrir o morir como un mártir. O puede que sí, que le llegue. Pero primeramente le cuesta una vida. Y es que tiene que dejar la vida vieja y le puede costar otra. No necesariamente a todos, pero no sabemos los designios de Dios. Entonces tenemos que tener esto presente. La gracia cara, además de llamar al seguimiento, le puede costar al hombre, al creyente, la vida en los dos sentidos. Es cara porque, como dice 1 Corintios 6:20, dice, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? También dice la palabra, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, Dios ha pagado ese precio. Hemos sido comprados por precio, ¿no? Y como hemos visto, pues bueno, Dios no ha considerado a su Hijo algo demasiado caro por tal de devolvernos la vida entregándolo por nosotros. Él no tuvo ese sentimiento que muchas veces nosotros, cuando tenemos
que hacer uso de algo de mucho precio y tenemos algo también a la vez más barato, preferimos gastar lo barato en vez de lo caro. Dios no lo vio de esa manera, sino que dio lo mejor que tenía, su propio Hijo. Ese fue el precio que pagó por nosotros, entregándolo por nosotros. Por tanto, debemos de ser conscientes que es nuestro seguimiento lo que nos califique cuando el Señor venga en su segunda venida. Cuando venga en su segunda venida, este seguimiento pues, nos declarará buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Puede ser lo que te declare dichosos aquellos siervos a los cuales el Señor vaya velando cuando venga, o podemos ser como las vírgenes insensatas. Curiosamente eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Insensatas se durmieron y no estaban preparadas. Esto podemos pensar en la iglesia, en este porcentaje, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Os imagináis una iglesia con 10 miembros, 5 prudentes, 5 insensatos? Aquí está hablando de la mitad. Me da miedo pensar que la mitad de una congregación sean personas insensatas, ¿no? Que la iglesia está dormida es una realidad, ¿eh? Ahora nosotros no somos quienes para decir, tú estás despierto, tú estás durmiendo, y tú también, aquel está despierto. Eso lo sabe Dios, pero es una realidad, es un secreto a voces, ¿no? La iglesia está dormida y es algo que tenemos que asumir. Y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro caminar diario, y ver lo que hay dentro de cada uno, ¿no? Muchos esperan un avivamiento, que la gente se convierta a centenares, sin orar, sin estudiar la palabra de Dios, sin tener comunión con Dios. Y puede que hasta en una vida de pecado. Una vida de pecado me refiero a estar tirado en el barro completamente. ¿Cuántos están ejerciendo ministerio, viviendo en concubinato y otro tipo de cosas? Nos pueden engañar a nosotros, pero Dios no los engaña. ¿Y sabéis por qué ocurre eso? Pues porque no creen en la palabra de Dios, ni la obedecen. El mundo se debate, ponemos las noticias y es tremendo, ¿no? Y no nos damos cuenta de nada, precisamente porque no miramos a la palabra de Dios. Estamos viendo a los rusos, enemigos de Ucrania, que si los chinos, que si... Y no nos damos cuenta que la mayoría del mundo, incluida esta Unión Europea nuestra, el enemigo común que tienen es la Iglesia de Dios. El mundo islámico persigue a los creyentes, en China persiguen a los creyentes, en Corea persiguen a los creyentes, en nuestra Unión Europea con tantas libertades para todos, menos para nosotros cada vez. Es decir, ciertas cosas pueden acarrearnos muchos problemas. No es una persecución al extremo de otros países, pero también la tenemos. Y todos los países están teniendo como enemigo a la iglesia de Dios, a la palabra de Dios. Ese es tu enemigo. Preocúpate de eso. No te preocupes de Ucrania, ni te preocupes de otras cosas, porque la palabra de Dios nos dice que oiréis de guerra y de rumores de guerra, pero es necesario que todo acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Hermano, que esa guerra va con nosotros, que el mundo va contra Cristo. Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Ahí tenemos que abrir los ojos. También tenemos, perdón un momentito, estaba hablando así de la fe. Pero bueno, ¿sabéis por qué ocurre eso? Os decía, porque no creen en la palabra de Dios ni la obedecen. La fe es algo que se ha desvanecido. Y no hay fe. Jesús lo dijo, ¿no? Lucas 8:8, dice 8:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Jesús ya lo dijo en su día. Cuando venga, me voy a encontrar muy poquito. Por eso no alarméis cuando decía, imaginaros una iglesia, la mitad creyente, la otra mitad no. No va a haber multitudes, ¿eh? Pero debemos de procurar estar en esa minoría, en ese remanente, hermano.
Y esta es la realidad, que el creyente no tiene fe y actúa como las hermanas de Lázaro. ¿Os acordáis las hermanas de Lázaro? Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchos de nosotros también pensamos, Señor, si hubiese estado aquí ahora en el 2025, a mí no me hubiesen despedido de mi trabajo, no hubieran enfermado. Decimos eso, ¿no? Y nos olvidamos de aquel que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra y por eso dudamos y por eso creemos y por eso clamamos de esta manera y estamos pidiendo algo que verdaderamente podemos tener porque el Señor lo prometió, ¿no? Es así de sencillo. Tenemos el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, no os dejaré huérfano. Me gustó mucho una definición que hizo, hablando de la presencia de Dios en la vida del creyente, un pastor que pasó por esta congregación. Y él decía, él hablaba de Dios el Padre como Dios sobre nosotros, del Hijo como Dios con nosotros y del Espíritu Santo como Dios en nosotros. Tengamos fe, hermano. Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará. Pero para eso hay que tener fe. En el Evangelio de Mateo también nos encontramos algo importante, ¿no? También vemos un pasaje en el que los discípulos no pudieron sanar a un muchacho lunático. Y mirad lo que nos dijo el Señor Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, hermano, el grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña. Mirad qué pequeña cantidad de fe nos está exigiendo el Señor. Pues si fuese así nuestra fe, diréis, este monte pásate de aquí, se pasará allá y nada os será imposible. Pero este género, volviendo a ese problema que tuvieron en la sanidad, que no pudieron hacerla, dice que no sale sino con oración y ayuno. Yo no te voy a decir que practicando la oración y el ayuno vaya a poder sanar a las personas, porque hay cosas que están vigentes y hay cosas que no. Pero mira, la cosa que está vigente, que ha estado vigente y que estará siempre vigente, es la soberanía y el poder de Dios. Y en eso es lo que tenemos que creer. Así que, hermanos, si queréis ver grandes cosas, si queréis hacer grandes cosas, ahí tenéis la solución. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Ahí la tenéis. No es nada espectacular ni nada que hagamos. Mirad, hermanos, para terminar me gustaría dejaros con unas palabras del teólogo alemán, pastor, mártir, Dietrich Bonhoeffer. Este hombre murió en la horca a causa de su fe en Flossenbürg, unos días antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero esto que escribió, lo escribió 9 o 10 años antes. Y él escribió algo sobre precisamente el precio de la gracia, el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría terminar con estas palabras. La cruz es puesta sobre cada cristiano. El primer sufrimiento de Cristo que todo hombre debe experimentar es el llamado a abandonar los apegos de este mundo. Es el morir del viejo hombre que es el resultado de su encuentro con Cristo. Cuando nos embarcamos en el discipulado, nos entregamos a Cristo en unión con su muerte. Entregamos nuestra vida a la muerte. Así comienza. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Puede ser una muerte como la de los primeros discípulos, que tuvieron que dejar su hogar y sufrir para seguirlo. O puede ser una muerte como la de Lutero, que tuvo que abandonar el monasterio y salir al mundo. Pero es la misma muerte cada vez, la muerte en Jesucristo, la muerte del viejo hombre a su llamado. Si no comprendemos el alto costo de la sangre de Jesús, las implicaciones del cristianismo en nuestra vida flaquearán. Hoy más que nunca, la Iglesia debe entender el principio de su muerte en unión y vivir con Cristo. El precio de la gracia es el seguimiento. Que Dios bendiga.